Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en el último sábado, en el último trimestre del año, y estamos terminando esta bendecida lección que nos ha instruido acerca del santuario. ¿Cómo fue esta lección para usted? Difícil, pero nada de lo que se ha explicado en esta lección es un asunto imposible de entender. Dios nos da sabiduría y sin duda con cada aprendizaje podemos crecer un poco más. Dios los bendiga mucho. El próximo trimestre estaremos desarrollando el tema del discipulado. Prepare su corazón. Vamos entonces a desarrollar la lección número 13. El título es Exhortaciones desde el Santuario. Y está con nosotros una vez más el doctor Alberto Tin, a quien yo quiero agradecer mucho por su presencia, su dedicación, el tiempo que hemos pasado en estos días para poder grabar este material. Muchas gracias. Un gusto. Que Dios lo bendiga mucho y que Dios siga bendiciendo su ministerio en esta actividad del White State, ¿no? Háblenos un poco del White State. Sí, tenemos muchos proyectos por adelante porque el 2015 va a ser los 150 años, van a ser los 100 años de la muerte de Elena de White. Entonces hay cantidad de proyectos. La liberación de todas las cartas y manuscritos de Elena de White. También antes de eso va a salir el tomo 1 de la edición anotada de las cartas y manuscritos y la enciclopedia de Elena de White. Y vamos a tener un largo simposio en Andrews. Wow. Sobre el espíritu y profecía. Entonces hay muchas actividades en relación a los 100 años de la muerte de la sierva de Dios, Ellen White. Vamos a hacer una oración entonces. Sí. Por favor. Nuestro Dios y Padre, estamos muy felices por el plan de salvación que nos ha encontrado, por el conocimiento de ese plan en tu palabra y en ese momento a estudiarmos ese último tema, que sea una bendición en nuestra vida en nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierta vez, una manada de lobos viajaba por el bosque cuando dos de ellos cayeron repentinamente en un pozo. El grupo asustado rodeó el pozo y cuando se dieron cuenta de que el pozo era muy profundo, gritaron que ambos podían considerarse muertos. Los dos ignoraron el aviso e intentaron saltar con todas sus fuerzas, pero no consiguieron. La manada continuó gritando que no valía la pena intentar salir porque el pozo era muy profundo y les decía que estaban perdidos y que ya no valía la pena seguir intentándolo. Podían economizar sus fuerzas, dijeron inclusive, pero ellos siguieron intentando. Después de algunos intentos, uno de los lobos hizo caso a la sentencia y él se acostó y murió. El otro lobo continuó intentando salir, poniendo en cada salto todas sus fuerzas. Una vez más el grupo gritó que dejara de intentar porque eso solo le estaría dando frustración y sufrimiento. Le decían que lo mejor era desistir y morir rápido como el otro compañero. Mientras la manada gritaba, el lobo saltaba cada vez más, hasta que finalmente en uno de aquellos saltos él logró salir. Cuando esto sucedió, los demás lobos lo rodearon y le preguntaron, ¿acaso no nos escuchaste? El lobo no respondió. Algún otro lobo contó la verdadera historia. Aquel lobo era sordo y durante todo ese tiempo pensó que los demás lo estaban animando. Y este será el tema de nuestra lección. Ánimo a los demás que están en esa lucha. Y entender que nuestra fe en Dios se demuestra en el cuidado que tenemos por los demás. Cuando animamos a los débiles, fortalecemos nuestra propia relación con Dios. Vamos a seguir con el bosquejo y vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cuál es el significado doctrinario
de el santuario. Es un tema profundo, pero ¿cuál sería el significado doctrinario en forma general de todo el tema que hemos estudiado durante este trimestre? Por los estudios que yo hice del tema del santuario a lo largo de los años, yo llegué a una conclusión básica, que el santuario no es una sola doctrina entre las demás, pero es la gran plataforma que sostiene las demás doctrinas, o sea, el punto de convergencia, de integración de la doctrina del mensaje adventista. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que el santuario es la morada de Dios. Y no puede existir nada más importante do que el lugar donde Dios habita. Sin duda. También es el lugar donde su ley, el original de su ley está. Y además de esto, es el lugar de comunicación entre el cielo y la tierra y el universo, por supuesto. Y de donde sale el plan de salvación. Por lo tanto, yo creo que el santuario es fundamental en todos los sentidos. Es un error considerar el santuario simplemente una pequeña doctrina que si yo la acepto, no es importante, porque es la gran plataforma de integración. Y como Uriah Smith lo planteó muy bien, es como si fuera una rueda de carro, onde tú tienes el elemento integrador al centro y después tú tienes los rayos que salen. Y en esta rueda de la verdad, el elemento integrador central es el santuario. Por lo tanto, tiene una fuerza muy grande. Y a mí me gusta mucho un pensamiento que yo leí de de nuestros pioneros que decía lo siguiente: el santuario no sería un problema para los demás cristianos si no tuviera dos compartimentos. Los dos compartimentos no serían ningún problema si no hubiera el lugar santísimo. El lugar santísimo tampoco sería un problema si no tuviera el arca del pacto. El arca del pacto también no sería un problema si no tuviera las tablas de la ley. Y las tablas de la ley tampoco sería un problema si no hubiera el cuarto mandamiento con el sábado. Por lo tanto, hay que sacar del camino, senão tú te quedas adventista, el santuario. Ahora, ese es solo un ejemplo de cómo el santuario no solo integra, pero da fuerza a las demás doctrinas. Y ahora, en forma práctica, ¿cuáles son las implicaciones prácticas del santuario? Porque como doctrina es evidente, es firme, clara, pero ¿cuál es la implicación o las implicaciones prácticas para nuestro día a día? Bueno, el santuario es una hermosa doctrina o teoría que hace sentido, y algunos dicen que, bueno, el santuario está basado en Elena de White. No, tiene un fundamento fuerte en las Escrituras. Y yo digo una cosa, quien no ve ese fundamento en las Escrituras es porque quizás no tuvo la oportunidad de comprender la Biblia, porque es uno de los temas predominantes de la Biblia. Pero además de ser una hermosa enseñanza bíblica, tiene una profunda implicación existencial para cada uno de nosotros. Y eso tenemos en Hebreos, el capítulo 4, y los versos 14 al 16, que hablan exactamente de esta dimensión. Y por supuesto hay otros textos, eso es simplemente un ejemplo. Se puedes leer para nosotros, claro. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, si el santuario es lugar de donde la salvación es ministrada para nosotros, donde Jesús, nuestro gran
sumo sacerdote se encuentra. Es el lugar donde nosotros tenemos que ir por la fe para buscar salvación. Y entonces aquí habla, si nosotros estamos con problemas existenciales, ¿por qué no buscar nuestro gran abogado sumo sacerdote en el cielo? Y es muy interesante una cosa. Nosotros muchas veces podemos ser tratados con discriminación. Ese es uno de los términos peores, yo creo que de nuestras lenguas, discriminación. Ahora, Dios no trabaja con nosotros, no se relaciona con nosotros de esta forma. A mí me encanta una cita de Ellen G. White donde dice que la relación entre Dios y cada alma salva por su gracia es como si no existiera otra criatura por la cual dio su amado Hijo. Por lo tanto, nosotros somos preciosos a los ojos de Dios como individuos. Y hay un acercamiento en grupo, ¿no? No es aquel acérquese cada uno, yo y tú. También acérquense en comunidad. Y aquel texto de Hebreos 4, 25, que habla acerca de no dejar de congregarse, porque como algunos lo tienen por costumbre, mucho más haciéndolo en el tiempo del fin, cuando la venida de Jesús está próxima. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa comunidad en nuestro acto de adoración a Dios? Bueno, hoy nosotros tenemos un gran problema de personas que, aún intentando mantener su fe, que no están en apostasía, dicen, mira, ¿por qué no me quedo en casa? En la internet yo tengo acceso a sermones mejores do que el pastor que va a predicar en mi iglesia. Y tampoco no voy a tener problemas con otros hermanos. Entonces puedo quedar en una introspección personal para fortalecer mi fe y Dios está conmigo. Pero esta no es la religión bíblica, tampoco la religión del santuario. El santuario, además de una buena doctrina, y de tener una importante dimensión existencial, tiene también una dimensión social. Es el lugar donde vamos todos juntos como hermanos y hermanas para alabar a Dios y adorar a Dios. Es interesante que en las fiestas de Israel, y Ellen G. White lo plantea muy bien cuando habla de las peregrinaciones que habían para llegar a Jerusalén. Entonces empezaban de lejos, una familia. A medida que iban acercándose, ellos cantaban también los salmos de la peregrinación. Y entonces otra familia se acercaba de ellos y estaban juntos como una gran comitiva o algo así para se acercar de Jerusalén. Y llegando allá era una fiesta de socialización espiritual y no cada uno en su lugar, en su individualidad. No, todos juntos. Y no era para contar chistes, para bromear, o como muchas veces ocurre cuando estamos juntos, no, una socialización espiritual. Y Ellen G. White dice que eso tendría que volver en nuestro medio. Y animarse unos a otros, ¿no? Y para no desistir, pues, no desistas en la esperanza, como dice aquel texto de Hebreos 10, 23, no desistir en la profesión de nuestra esperanza. Me parece que ese es un ingrediente fundamental, animarnos unos a otros. En cuanto el día llega, la idea de la iglesia no es solo unirnos para predicar, sino también para animarnos unos con los otros. Por supuesto. Y además de esto, la visión que tenemos del cielo en el Apocalipsis es todos los santos juntos delante del trono de Dios, alabando a Dios y adorando en su santuario. Entonces, si la dimensión del santuario de la socialización viene del Antiguo Testamento y va a ser la realidad del cielo, ¿por qué yo puedo quedar contento solo hoy? Y ese será nuestro gran desafío y ánimo en esta lección. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo
que es la aplicación. No abandone a Jesús, no deje de congregarse, cuide y anime a sus hermanos. ¿Cuál es la importancia de la comunidad para cada uno de nosotros? La iglesia tiene grupos pequeños, tiene unidades de acción. Esos son los lugares donde podemos encontrarnos con nuestros hermanos y también con Dios. Recuerden una cosa, la religión individual no es un plan de Dios. La religión comunitaria es la idea de Dios. Por eso es que un culto personal enriquece un culto familiar y un culto familiar va a enriquecer el culto de la iglesia. Esto es progresivo, uno alabando a Dios, juntos alabando a Dios y todos alabando a Dios. Vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, que es la creatividad. Como hermanos de nuestro Señor, somos llamados a vivir una vida santa y feliz. A medida que vemos que el día de Dios se acerca, reunámonos con frecuencia para estudiar su Biblia y para exhortarnos unos a otros a ser fieles y también comunicar el Evangelio a los demás. Elena de White escribió: esas reuniones terrenales son el medio señalado por Dios a través del cual tenemos oportunidad de hablarnos unos a los otros y de reunir toda la ayuda posible a fin de prepararnos correctamente para recibir en las reuniones celestiales el cumplimiento de la garantía de nuestra herencia. Eso está en el libro de la Escuela de Capacitación Bíblica, escrita en 1910. Que Dios te bendiga. Una decisión simple al final de toda esta lección: no desista. En segundo lugar, no deje de congregarse. Y en tercer lugar, únase con su hermano, anime a otros, ayude a otros para alcanzar esta promesa. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por este tema del santuario. Que podamos reconocer que tú quieres estar con nosotros y cada día podamos tener un encuentro, ayudar a otros y nunca desistir de esta maravillosa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.